Un año después de la muerte de mi esposo, contraté a una empresa para reparar su viejo garaje. Acababa de llegar a la iglesia cuando el contratista me llamó y dijo: «Señora, necesito que venga a ver lo que encontramos, pero no venga sola. Traiga a sus 3 hijos y a su hija». ¿Por qué dice eso? Mi corazón casi se detuvo cuando llegamos, y mi hija se desmayó. Queridos amigos, hola. Antes de comenzar mi relato, quiero pedirles un pequeño favor. Si mi historia resuena en su alma, suscríbanse al canal y denle me gusta. Y asegúrense de escribir en los comentarios desde qué ciudad nos escuchan. Me dará calidez saber hasta dónde ha volado mi voz. Disfruten la escucha. Las monedas de cobre caían sobre la encimera de madera con un sonido sordo y huérfano. 10 rublos. 5. De nuevo, 10. Recontaba esta calderilla ya por tercera vez, como si por la cantidad de recuentos la suma pudiera aumentar milagrosamente. Pero las matemáticas son una ciencia despiadada, a diferencia de la memoria. El dinero alcanzaba justo para pagar la factura de la electricidad del anexo, y tal vez quedaría para un paquete de trigo sarraceno. Estaba sentada con un viejo chal de lana gris echado sobre los hombros, pero el frío igual se colaba bajo la ropa, mordiendo la piel. Recordándome que habíamos desconectado la calefacción en esta parte de la finca en octubre. Ahorro, mamá, ahorro estricto. La voz de mi hija Oksana sonaba en mis oídos incluso ahora, cuando estaba sola en la habitación. La mirada se deslizó por la pintura descascarada en el alféizar. Fuera de la ventana se extendía nuestra finca, cubierta de nieve, majestuosa e inaccesible para mí. La casa principal, donde viví con Lyubomir 40 años, donde criamos a 4 hijos, ahora permanecía oscura, como una bestia conteniendo la respiración. Yo vivía aquí, en el anexo para invitados, como una pariente pobre a la que acogieron por caridad. Había pasado exactamente un año desde el día del funeral de Lyubomir, un año desde que me convertí en una sombra de mí misma. «Mamá, tú entiendes, papá dejó deudas colosales», decía Oksana cada martes, llegando en su nuevo crossover color cereza. Ella suspiraba, bebía mi té barato, haciendo muecas por su sabor, y desplegaba ante mí unos papeles con filas interminables de números. Mis hermanos y yo hacemos todo lo posible para no perder la hacienda, pero el mantenimiento de la casa es un agujero negro. Yo creía. ¿Y cómo podría no creer? Toda mi vida me dediqué al jardín, al paisajismo, a las flores, mientras Lyubomir construía su imperio. Conocía los nombres de todas las variedades de hortensias, pero no entendía nada de cuentas offshore y obligaciones de deuda. Confiaba en mis hijos tan incondicionalmente como confiaba en la tierra en la que plantaba semillas. Los hijos varones, Denis, Yaropolk y Sergei, aparecían aún con menos frecuencia. Por lo general, sus visitas se reducían a breves conversaciones nerviosas en la puerta. «Mamá, ¿quizás vendamos esta antigüedad de todos modos?», lanzaba Denis, sin siquiera quitarse sus caros zapatos italianos en el estrecho recibidor del anexo. «Te compraremos un acogedor estudio en la ciudad, caliente, seco, farmacia cerca. ¿Para qué quieres estas hectáreas? Estás aquí como el fantasma del castillo». Fantasma. La palabra cortó entonces, y cortaba ahora. Realmente me sentía como un fantasma. Para no ser una carga, renuncié a la carne, pasé a las gachas y al té sin azúcar. Sabía que los chicos tenían dificultades en el negocio. Eso decían. Veía lo difícil que les resultaba mantener el estatus, cómo sufrían tratando de despejar los escombros del padre. Mi deber de madre no era exigir, sino aguantar. En silencio, con dignidad, sin quejarme de las corrientes de aire y el dolor de espalda. Aquella mañana de domingo, me desperté porque la helada había dibujado patrones en el interior del cristal. Tenía que ir a la iglesia. Era el único ritual que me quedaba intacto. Allí, entre el olor a incienso y cera caliente, podía hablar con Lyubomir.
quejarme con él en silencio, solo con pensamientos, de lo sola que me sentía. Me vestí más abrigada, verifiqué si la luz estaba apagada. Cada kilovatio cuenta, y salí a la calle. El aire helado quemó mis pulmones, pero era una sensación agradable, viva. En el templo había poca gente. Compré la vela más delgada y me acerqué al memorial. La llama tembló por mi respiración. Miraba el crucifijo y pensaba en que Liubomir nunca fue un derrochador. Era un administrador sólido. ¿Cómo pudo pasar que nos dejara en la miseria? ¿Por qué no me advirtió? ¿Acaso estuve tan ciega a sus asuntos? En el bolsillo del viejo abrigo vibró el teléfono. Me estremecí. ¿Quién podría llamarme a tal hora? Los hijos solían dormir hasta el mediodía los domingos. Saqué el aparato. En la pantalla brillaba el nombre de Danilo. El corazón dio un vuelco. Danilo era el contratista, un viejo conocido de Liubomir, un hombre de piedra, de pocas palabras, honesto hasta el rechinar de dientes. Lo contraté hace un mes, a escondidas de los hijos, gastando los últimos ahorros que guardaba en una lata de té. El techo del viejo garage, donde a Liubomir le gustaba pasar las tardes, se había agujereado por completo, y temía que las lluvias de primavera destruyeran lo poco que quedaba del espacio personal de mi marido. Los hijos me prohibieron ir allí, diciendo que el edificio estaba en estado de emergencia y era más fácil demolerlo, pero yo no podía permitir que eso sucediera. Era mi pequeño secreto, mi acto de resistencia. Presioné el botón de respuesta y pegué el teléfono a mi oído. Olimpiada Terentievna. La voz de Danilo sonaba extraña, sorda, como si hablara desde un pozo. Usualmente tranquilo y mesurado, ahora estaba tenso, como una cuerda estirada. Sí, Danilo, buenos días. ¿Ha pasado algo? ¿Se derrumbó el techo? Pregunté, tratando de que mi voz no temblara. No tenía dinero para una reparación seria. No, señora, con el techo nos arreglaremos. Es otra cosa. Calló, y escuché cómo respiraba pesadamente en el auricular. Empezamos a levantar el viejo piso bajo el banco de trabajo. Allí las tablas estaban podridas, y encontramos un vacío. ¿Un vacío? Volví a preguntar, sin entender. Hay un falso suelo, Olimpiada Terentievna, un escondite, hecho muy profesionalmente. Lo abrimos. Sentí frío en el pecho. Un escondite. Liubomir nunca me habló de escondites. No teníamos secretos. Al menos, eso pensé durante 40 años. ¿Qué hay ahí? Exhalé. No miré los documentos. No tengo derecho, respondió Danilo rápidamente, pero en su tono se deslizó algo más. Miedo, o tal vez una advertencia. Pero hay una caja fuerte, y está abierta. Más precisamente, la llave estaba pegada con cinta adhesiva al fondo del banco de trabajo. Señora, necesito que venga de inmediato. Voy para allá. Ya me había girado hacia la salida del templo, olvidando la vela. Espere, me detuvo Danilo bruscamente. No venga sola. Me congelé en las puertas de la iglesia. ¿Qué significa no sola? Traiga a sus hijos, a los 3, y a su hija Oksana, obligatoriamente. ¿Para qué, Danilo? Ellos se van a enfadar porque inicié la reparación sin su conocimiento. Se molestarán. Olimpiada Terentievna. Me interrumpió, y en su voz sonó un acero que no había escuchado antes. Debe traerlos a todos, porque la verdad, como la podredumbre, se ve mejor por todos a quienes ha infectado a la vez. No cargue con el pecado, no se lo oculte a ellos. Que vean. Me recorrió un temblor que no tenía relación con la helada en la calle. Bien, dije en voz baja, los reuniré. Y algo más, agregó Danilo antes de colgar. Aquí, sobre la caja fuerte,
justo encima, hay un sobre. En él, con la letra de Lyubomir Ivanovich, está escrito: para el contratista que encuentre esto. El mundo a mi alrededor se tambaleó. Para el contratista, no para la esposa, no para los hijos. Mi esposo sabía que no encontraríamos este escondite. Sabía que nadie de su familia se arrodillaría en un garaje sucio para reparar viejas tablas. Sabía que la única persona que entraría allí sería un trabajador contratado. Era un mensaje, y esperaba su hora. Los llamé a todos. Mi voz era mecánica, desprovista de emociones, y al parecer eso los asustó más que cualquier grito. Llegaron rápido, con irritación en sus rostros, pero llegaron. Y ahí estábamos, de pie en el viejo garaje, donde olía a aceite de motor, madera húmeda y polvo de muchos años. La luz de la única bombilla bajo el techo iluminaba tenuemente las tablas rotas del suelo y el agujero negro y boquiabierto del escondite. Danilo asintió en silencio hacia mí y se retiró a la sombra, cediendo el lugar al borde del hoyo. Vi cómo se tensaron las espaldas de mis hijos. Denise jugueteaba nerviosamente con un botón de su abrigo de cachemira. Yaropolk cruzó los brazos sobre el pecho, como protegiéndose, y Sergei cambiaba el peso de un pie a otro, sin atreverse a levantar la vista. Oksana estaba un poco más atrás, envolviéndose en su cuello de piel. Su rostro estaba antinaturalmente pálido bajo esa luz escasa. ¿Y qué circo es este?, no aguantó primero Denise, dando un paso hacia el hoyo. Mamá, ¿nos sacaste a esta suciedad por algún agujero en el suelo? Ábrelo, dije en voz baja, señalando la puerta de acero de la caja fuerte que se veía en la profundidad. Denise resopló, pero saltó abajo. Sonó la cerradura. Rechinaron las bisagras que no habían sido engrasadas en mucho tiempo. La pesada tapa se abrió. El sonido de la caída de un cuerpo nos hizo a todos voltearnos. Oksana yacía en el suelo de hormigón, con los brazos extendidos, como una muñeca rota. Sus ojos estaban en blanco, su rostro se volvió del color de la tiza. Ksiusha, Sergei y Yaropolk se lanzaron hacia su hermana, comenzaron a golpearle las mejillas, a desabrocharle el cuello. ¡Agua! ¡Denle agua! No me moví de mi sitio. Mis pies parecían haber echado raíces en el suelo del garaje. No miraba a mi hija, sino a las entrañas de la caja fuerte abierta. Allí, en pilas ordenadas, no había simplemente papeles. Era la vida que me habían robado. Me arrodillé lentamente al borde del hoyo, sin prestar atención a la suciedad que manchaba el dobladillo de mi viejo abrigo. Con dedos temblorosos, saqué la primera carpeta. Papel grueso, sello oficial, título de propiedad, objeto, Jardín Frutal Robledal Dorado, propietaria, Belozerskaya Olimpiada Terentievna, fecha de emisión, un mes antes de la muerte de Lyubomir. Me zumbaba la cabeza. Robledal Dorado. Lyubomir soñaba con este jardín. Habló de él durante años. Enormes hectáreas de manzanos de élite que generaban ingresos colosales. Pensé que no había logrado comprarlo. Los hijos dijeron que el trato fracasó, que el dinero desapareció. Junto a los documentos yacía un libro grueso encuadernado en cuero. El libro de contabilidad de Lyubomir. Él siempre llevaba los registros a mano, sin confiar en las computadoras. Lo abrí al azar. Las páginas estaban escritas no con su letra. Era la letra de Oksana, afilada, angulosa, apresurada. Enero. Dividendos. Robledal Dorado. 3.500.000 rublos. Transferencia a la cuenta de Belozersky Group Denise. Febrero. Dividendos. 4.200.000 rublos. Transferencia a la cuenta de Oksana Beat. Marzo, abril, mayo.
Las cifras nadaban ante mis ojos, millones mensualmente. Mientras yo contaba centavos para el pan, mientras me congelaba en el anexo, ahorrando en carbón, mientras surcía calcetines viejos, mis hijos se repartían millones que por derecho me pertenecían, que el padre me dejó para que viviera dignamente. «Mamá, ella está mal. ¿Qué, no lo ves?» El grito de Yaropolk llegó a mí como a través de una capa de agua. Lentamente desvié la mirada del libro a mis hijos. Se movían alrededor de Oksana, que ya comenzaba a volver en sí, gimiendo débilmente. El miedo en sus ojos cambió por algo diferente, una expresión febril y acosada de bestias arrinconadas. Dentro de mí algo se rompió. El hilo delgado e invisible que une a una madre con sus hijos se rompió con un crujido seco. Esa suavidad cálida y perdonadora que vivió en mi corazón 64 años desapareció. En su lugar llegó el frío. Un frío cristalino, absoluto, por el cual los pensamientos se volvieron claros y afilados como una cuchilla. No lloré, no grité. Simplemente cerré el libro. Con calma, con cuidado, como cerraba un tomo de poesía antes de dormir, lo puse en mi viejo bolso desgastado. Allí mismo fueron a parar los documentos del jardín y las libretas bancarias. «Mamá». Denise salió del hoyo. Su rostro brillaba de sudor, a pesar de la helada. Vio el libro en mi bolso. Vio mi cara y entendió que yo sabía. «Mamá, no lo has entendido bien. Son esquemas complejos. Solo te estábamos protegiendo». Protegiendo. Mi voz sonó baja, pero en el silencio del garaje fue similar a un trueno. «Hacienda», intervino Sergei, levantándose de rodillas. Sí, Hacienda estaba feroz este año. Si hubiéramos mostrado estos ingresos a tu nombre, te habrían arrastrado por las instituciones. Acumulamos los fondos para invertirlos por tu propio bien, en el futuro. ¿En el futuro de quién?, pregunté, mirándolo directamente a los ojos. Oksana, ya sentada en el suelo y apoyándose en el hombro de Yaropolk, de repente sollozó. «Mamita, queríamos darte una sorpresa. Ahorrábamos para el jubileo». La mentira fluía de ellos como un torrente, sucio y pegajoso. Se interrumpían mutuamente, inventando excusas sobre la marcha, confundiéndose en sus testimonios. Inversiones, impuestos, sorpresas, protección contra bandidos. Escuchaba este coro cacofónico y sentía solo una cosa: el latido de mi propio corazón. Un ritmo parejo, resonante, que se ralentizaba. Me volví hacia Danilo, que todo este tiempo estuvo en la sombra, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro era de piedra, pero en sus ojos se leía una profunda compasión y respeto. «Gracias, Danilo», dije. «Hiciste todo lo correcto. Puedes irte. Envíame la factura por el trabajo personalmente. La pagaré mañana, en su totalidad». Él asintió brevemente, lanzó una mirada pesada a mis hijos y salió del garaje, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Me quedé sola con ellos, con 4 extraños que llevaban los rostros de mis hijos. «Mamá, devuelve el bolso». Denise dio un paso hacia mí, extendiendo la mano. «Te hace daño alterarte. Vamos a guardar todo en la caja fuerte, y mañana con calma». Ni siquiera me moví. Simplemente miré su mano como si fuera una serpiente venenosa. Él se cortó y retiró la palma. «Llevarán a su hermana a la casa principal», pronuncié. Mi voz se parecía al crujido del hielo en el río, en las heladas de la Epifanía. «Háganla volver en sí.
y luego se irán. Todos, inmediatamente. Pero mamá, comenzó Yaropolk. Dije, se irán. No alcé la voz, pero en ella sonó tal autoridad que yo misma no esperaba de mí. Tengo asuntos. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, apretando fuertemente el bolso contra mi pecho. Pero en el mismo umbral me detuve. Algo más quedaba en la caja fuerte, alguna pequeñez que escapó a mi atención en el primer momento. Regresé al hoyo. En el fondo, bajo un montón de papeles, había un sobre grueso de un estudio fotográfico. Lo saqué. ¡Mamá, no!, chilló Oksana, intentando levantarse, pero sus piernas no la sostenían. Abrí el sobre. Fotografías brillantes se derramaron en mi palma. Sol brillante, mar azul, arena blanca como la nieve. Y mis hijos, bronceados, sonrientes, con copas de cóctel en las manos. Al fondo, el famoso hotel Vela, Burj Al Arab, en Dubái. Le di la vuelta a la foto. La fecha estaba en la esquina. Era esa misma semana del mes pasado. Esa misma semana cuando se me terminaron las pastillas para el corazón. Llamé a Sergei pidiéndole que comprara una caja. Él me dijo entonces por teléfono que no tenía ni un centavo, que el negocio estaba al borde de la bancarrota, y me aconsejó tomar valeriana, porque la medicina importada ahora no estaba al alcance de nuestra familia. Miraba sus rostros felices y despreocupados en medio del lujo, y la última gota de piedad se evaporó de mi alma. Metí las fotografías en el bolsillo. Fuera, dije, sin voltearme, que no quede ni su espíritu, aquí, en 5 minutos. Y salí a la mañana helada, dejándolos en la penumbra polvorienta de su propia mentira. Pasé la noche no en mi frío anexo, sino en el despacho de Lyubomir. El sillón de cuero de mi esposo me recibió a regañadientes, como si aún guardara la forma de su cuerpo. Pero hacia la mañana nos hermanamos. No dormí. Leí cada página, cada cifra, cada firma falsificada. Al amanecer lo sabía todo. Llegaron exactamente a las 10. Escuché cómo crujían los neumáticos de sus caros automóviles por la grava del camino de entrada. Escuché cómo portazos de las puertas. Caminaban con seguridad, con paso de dueños, sin dudar de que la tormenta había pasado. Pues mamá siempre perdona, mamá siempre cree. Mamá es una almohada suave en la que se puede llorar, limpiarse los pies y seguir adelante. Yo estaba sentada en la mesa maciza de caoba, con las manos sobre el tablero. Frente a mí había solo una hoja de papel. El bolso con los documentos estaba a mis pies, oculto de forma segura a los ojos. La puerta se abrió de par en par sin llamar. ¡Mamita! La voz de Oksana temblaba de una llorera cuidadosamente ensayada. Irrumpió en el despacho primero con un nuevo abrigo de cachemira color arena, con el cabello perfectamente peinado, a pesar del desmayo de ayer. Estábamos tan preocupados. No contestaste el teléfono en toda la noche. Detrás entraron los hijos varones. Denis traía un enorme ramo de rosas blancas. Yaropolk, una caja de mis bombones favoritos, que no podía permitirme desde hacía un año. Y Sergei simplemente sonreía, con esa misma sonrisa desarmante con la que en la infancia pedía perdón por los jarrones rotos. ¿Qué fue lo que montaste ayer, ma?, me reprendió suavemente Denis, poniendo las flores en el borde de la mesa. Somos familia, hacemos todo por ti. Oksanita lloró toda la noche. Pobre niña. Oksana sollozó de inmediato, apretando un pañuelo contra sus ojos secos. Perdónanos, mamá, si te asustamos, comenzó ella, acercándose.
Simplemente no queríamos cargarte con estos papeles aburridos. Tú sabes, tienes la presión, el corazón. ¿Para qué quieres estas cifras? Es trabajo de hombres, ¿verdad, chicos? Claro, asintió Yaropolk, sentándose en el borde de la mesa con una familiaridad que me hizo estremecer. Tú eres nuestra naturaleza creativa, Ma. Florecitas, paisajes, pero allá hay débito, crédito, impuestos. La cabeza te daría vueltas. Me hablaban como a una niña irracional que accidentalmente encontró el encendedor de papá. Cariñosamente, con condescendencia, pero con la firme intención de quitarle el juguete peligroso. Vamos a arreglarlo todo. Yaropolk extendió la mano hacia donde suponía que estaba el bolso. ¿Dónde están esos papeles del garaje? Hay que llevarlos urgentemente al banco, a una caja de seguridad. Guardarlos aquí no es seguro. ¿Quién sabe quién puede entrar a robar? Denise y yo ahora tramitaremos todo, lo inventariaremos y tú estarás tranquila. Recibirás tu pensión sin pensar en nada. Sí, mamita, intervino Sergei. Y múdate ya de ese cobertizo de vuelta a la casa. Decidimos asignarte fondos para la calefacción. Basta de jugar al ascetismo. Yo callaba, observando su espectáculo. Antes me habría conmovido. Antes habría visto cuidado en sus palabras. Ahora veía solo codicia, cubierta por una fina capa de adulación. ¿Han terminado?, pregunté. Mi voz era tranquila, incluso amigable. Se miraron, claramente alegrados por mi locuacidad. Pues claro, querida, sonrió Oksana, ya extendiendo la mano hacia mi palma. Solo queremos que seas feliz. ¿Dónde está el bolso? Aparté lentamente la mano de mi hija. No hay bolso, mentí, mirando directamente a sus pupilas dilatadas. Pero eso no es importante. Lo importante es otra cosa. Hoy a las 8 de la mañana estuve en el banco. Las sonrisas en sus rostros vacilaron, pero no desaparecieron. En el banco, volvió a preguntar Denise, frunciendo el ceño. ¿Para qué? Necesitabas efectivo. Podrías haberlo dicho. No, Denise, no fui por dinero. Fui a ver al gerente y al notario. En el despacho se hizo un silencio, denso, tenso. ¿Y qué hacías allí?, preguntó con cautela Yaropolk, deslizándose lentamente de la mesa. Revoqué el poder general que firmé a nombre de Oksana hace un año, pronuncié, remarcando cada palabra. Y bloqueé el acceso a las cuentas de Robledal Dorado para todos los terceros, incluyéndolos a ustedes tres. Por un segundo digirieron la información y luego se echaron a reír. No era una risa nerviosa, sino una diversión sincera y condescendiente. Sergei incluso se golpeó la rodilla. Mamá, sí que te pasas, se rió. Bloqueaste. ¿Siquiera sabes cómo se hace? Ahí se necesitan códigos, llaves electrónicas, confirmación. Si ni siquiera puedes configurar el termostato en la sala, siempre me lo pides a mí. Ay, no puedo, se rió Oksana, secándose una lágrima inexistente. Mamita, probablemente solo escribiste alguna solicitud con la chica operadora. Es tan tierno. Pero, lamentablemente, jurídicamente eso no significa nada. Las cuentas de negocios no funcionan así. Ya, déjenlo. Levantó las manos Denise en señal de conciliación. Deja que mamá juegue a la mujer de negocios si tanto quiere. Lo importante, devuelve los papeles. En serio, ma, son documentos de estricta contabilidad. Si Hacienda se entera de que están tirados por ahí, tendremos problemas. Todos nosotros. No me creían. Estaban tan acostumbrados a ver en mí a una anciana indefensa, apta solo para hacer mermelada, que la sola idea de que yo fuera capaz de acciones decididas les parecía absurda. No estoy jugando, dije en voz baja, y los papeles nunca se los devolveré. Yaropolk dejó de sonreír.
Su rostro se endureció, sus pómulos se afilaron. Ya, basta, masculló. Mamá, ¿te estás pasando de la raya? No tenemos tiempo para tus caprichos. Devuelve los documentos o nos veremos obligados a tomar medidas. ¿Qué medidas? Pregunté con interés. ¿Me prohibirán salir del anexo? ¿Me privarán de comida? Eso ya lo hicieron. Te declararemos incapaz, lanzó fríamente Oksana. La máscara de hija amorosa voló instantáneamente, revelando una mueca de depredador. La edad, el estrés tras la muerte de papá. El médico confirmará que no estás en tus cabales. Y entonces obtendremos el control de todos modos. Solo que ya sin tus conciertos. Inténtenlo, respondí, mirándola con lástima. No hacia mí, sino hacia ella, hacia aquello en lo que se había convertido. Y ahora váyanse, estoy cansada. Denise apretó los puños, pero Sergei lo retuvo por el hombro. Vámonos, refunfuñó Sergei. Deja que se le pase la rabia. Para la noche llamará ella misma, cuando entienda que no tiene con qué comprar té. Se enfriará, vendrá arrastrándose. Se dieron la vuelta y caminaron hacia la salida, discutiendo en voz alta planes para el almuerzo en un restaurante caro. Pediré ostras. Oí la voz de Oksana en el pasillo. Necesito aliviar el estrés. Este circo me agotó. Me quedé sentada en el despacho, escuchando los pasos que se alejaban. Estaban seguros de su victoria. Estaban seguros de mi debilidad. 10 minutos después, sonó mi teléfono móvil. No descolgué, pero vi un mensaje de Sergei. Ma, no seas tonta. Nos fuimos a la ciudad. Piensa en tu comportamiento. Me acerqué a la ventana. Su caravana salió por el portón. Se dirigían hacia la ciudad, donde, como yo sabía, recientemente se había abierto un nuevo salón de automóviles de élite. Denise soñaba desde hace mucho con cambiar su todoterreno del año pasado por un modelo nuevo. Imaginé esa escena. El brillante salón de exposición, el olor a cuero nuevo, gerentes serviciales con bandejas de café. Denise elige la configuración más cara. Lanza con negligencia sobre el mostrador nuestra tarjeta familiar platino, esa misma que está vinculada a la cuenta principal de Robledal Dorado. El gerente con una sonrisa la inserta en el terminal. Pausa. La sonrisa del gerente se vuelve tensa. Disculpe, rechazada. Pruebe con otra. Denise, resoplando irritado, saca la segunda tarjeta. Rechazada. Yaropolk y Sergei sacan las suyas. Rechazada, rechazada, rechazada. Fondos insuficientes o tarjeta bloqueada por el banco emisor. Imaginé sus rostros en ese momento. Primero perplejidad, luego irritación por los fallos del sistema, y luego la lenta y helada comprensión. No simplemente escribí una solicitud. Llevé al banco el original del título de propiedad encontrado en la caja fuerte. Les mostré mi documento de identidad y yo personalmente observé cómo el operador ponía en la lista de bloqueo todas las tarjetas emitidas a mi nombre, pero que estaban en manos de mis hijos. Ellos pensaban, no sé usar el termostato. Posiblemente, pero sé leer documentos y sé proteger lo que me pertenece. El teléfono volvió a vibrar. Llamaba Denise, luego Oksana, luego Yaropolk. Apagué el sonido y puse el teléfono sobre la mesa. Que llamen, que griten al vacío. Hoy disfrutaba del silencio y por primera vez en un año sentía calor. No esperé a que regresaran del concesionario, avergonzados y furiosos. Llamé a un taxi. Un viejo Volga con un conductor que guardó silencio todo el camino
me llevaba a donde no había estado demasiado tiempo, al Robledal Dorado. El camino tomó cerca de 1 hora. Cuando salimos de la autopista al camino de tierra cubierto de grava, mi corazón latió más rápido. Los vi, los manzanos, miles de árboles alineados en filas rectas que se perdían en el horizonte. Incluso ahora, en la hibernación invernal, se veían majestuosos. Sus ramas oscuras y nudosas se extendían hacia el cielo, como manos en oración. Esta era la creación de Liubomir, su orgullo, y como resultó, mi única salvación. El taxi se detuvo junto a un pequeño edificio administrativo, pintado de un cálido color ocre. Pagué y salí. El aire aquí era diferente, limpio, resonante, impregnado de un aroma apenas perceptible a corteza y tierra congelada. Al porche salió un hombre con chaqueta de trabajo. Borislav, el administrador del jardín. Lo recordaba aún como un joven agrónomo con ojos brillantes, contándole a Liubomir sobre nuevas variedades de injertos. Ahora era un hombre triste, con barba y mirada cansada. Al verme, se congeló. Sus ojos se abrieron mucho, la boca se entreabrió. Parecía haber visto un fantasma. «Olimpiada Terentievna», roncó él, dando un paso inseguro hacia adelante. ¿Usted está viva? Extraña pregunta. Fruncí el ceño. Hola, Borislav. Claro que estoy viva. ¿Por qué habría de morirme? Él se quitó el gorro, estrujándolo en sus grandes manos callosas. Tenía un aspecto culpable y perdido al mismo tiempo. Perdone, por Dios. Es que Oksana Liubomirovna decía, bueno, ella está muy mal, no se levanta, no reconoce a nadie. Dentro de mí volvió a pinchar una aguja helada. Así que esa es la leyenda que inventaron para el personal. Una anciana loca e inválida. Como ves, estoy de pie. Te reconozco y estoy bastante sana, respondí secamente. Necesito hablar contigo, Borislav, y ver los documentos. Todos los documentos. Pasamos a su despacho. Allí olía a té fuerte y papel. Borislav se apresuraba, sentándome en una silla. Ofrecía agua, pero me negué. No vine a tomar té. Cuenta, exigí cuando él se sentó enfrente, bajando la cabeza. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué mis hijos reciben dividendos millonarios y yo cuento centavos? Borislav suspiró pesadamente. Olimpiada Terentievna, nosotros transferíamos puntualmente las ganancias. Oksana Lubomirovna presentó un poder de su parte. Pensamos que era su decisión traspasar la gestión a los hijos. Ella decía que el dinero iba para su tratamiento, para el mantenimiento de la finca. Eso ya lo entendí, interrumpí. Pero eso no es todo, ¿verdad? Vi tus ojos en la calle. ¿Tienes miedo de algo? ¿De qué? Calló largo rato, mirando por la ventana hacia las filas nevadas de manzanos. Luego se levantó bruscamente, se acercó a la caja fuerte en la esquina del despacho y sacó una carpeta. No quería hacer esto, dijo sordamente, poniendo la carpeta frente a mí. Intenté discutir, pero Oksana Lubomirovna dijo que era su voluntad, que usted quiere deshacerse de esta carga antes de morir. Abrí la carpeta. Encima había un contrato preliminar de compraventa de terreno y plantaciones verdes. Recorrí las líneas con la mirada. Comprador, OOO Les Promptorg. Suma de la transacción. Parpadeé. La suma era ridícula. No era ni la 10ª parte del valor real del jardín. Era el precio de la leña. ¿Qué es esto?, pregunté en un susurro, sintiendo cómo la sangre se iba de mi rostro. Es venta para tala, respondió Borislav, y en su voz sonaba el dolor de un hombre que ve cómo matan a su hijo. No compran el jardín, Olimpiada Terentievna,
Necesitan la tierra para un complejo de casas de campo. ¿Y los árboles? Los árboles irán bajo el hacha. Todo. 30 hectáreas de variedades de élite. La Antonovka, que aún su abuelo plantó, las nuevas variedades enanas que Lyubomir Ivanovich trajo de Italia, todo de raíz. Miré la fecha. La transacción debía cerrarse en 2 días. Al final de la página estaba la firma. Belozerskaya O.T. Amplia, con una floritura, parecida a la mía, pero no la mía. La mano tembló cuando trazaba la letra. Yo no firmé esto, dije con firmeza. Lo sospechaba, asintió Borislav. Pero Oksana trajo el papel ya firmado. Dijo que usted firmó en casa, en la cama, en presencia de un notario, y que el dinero se necesitaba urgentemente para pagar las deudas de los hermanos. Cerré los ojos. La imagen se completó definitivamente. No necesitaban los dividendos. Necesitaban dinero rápido y enorme para cerrar sus agujeros. Pérdidas de juego, deudas por la vida hermosa. Y por esto estaban dispuestos a destruir la obra de toda la vida de su padre. Destruir los pulmones de esta región. Destruir mi memoria. Querían talar el jardín. Volví a preguntar, sintiendo cómo dentro hervía la furia, caliente y terrible, desplazando ese frío que me encadenaba desde ayer. La maquinaria ya está en el límite del terreno, confesó Borislav. Camiones madereros, bulldozers, esperan la señal. Pasado mañana, tan pronto como pase el pago, comenzarán a derribar árboles. Primero el sector viejo, el que está más cerca de la carretera. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero me obligué a enderezarme. Eso no pasará, dije. Pero el contrato... comenzó Borislav. El contrato es una falsificación. La firma está falsificada. Soy la única dueña del robledal dorado. Y mientras yo esté viva, ni un solo árbol caerá aquí. Me acerqué al mapa del jardín colgado en la pared. Cuadrados verdes, cuidadosamente delineados por la línea de irrigación. Lyubomir conocía cada árbol aquí. Les ponía nombres. Borislav. Me volví hacia el administrador. Necesito que reúnas a todos los capataces y a la seguridad ahora mismo. ¿Para qué? Nos prepararemos para la defensa, respondí. Mis hijos no obtendrán este jardín. Obtendrán una guerra. Borislav me miró con una nueva expresión. La sorpresa cambió a esperanza. Vio en mí no a esa anciana inválida de la que le contaban, sino a la esposa de Lyubomir Belozersky. Una mujer que en su tiempo diseñaba parques ella misma y conocía el valor de la tierra. A sus órdenes, Olimpiada Terentievna. Se enderezó, como un soldado ante un general. Ahora mismo lo haré. Y aquí vaciló. Se rascó la nuca, como decidiéndose a algo. ¿Hay algo más, señora?, dijo en voz baja. No quería decírselo de inmediato, pero debe saber cuán lejos llegó su hija. Abrió el cajón de la mesa y sacó una hoja de papel doblada en 4. Cuando Oksana trajo el contrato, exigí pruebas de su capacidad legal. Dije que no dejaría entrar a los leñadores sin un dictamen médico, ya que usted, según sus palabras, está tan mal. Me tendió la hoja. Era un certificado en papel membretado de una clínica psiquiátrica conocida. Diagnóstico: demencia senil de tipo Alzheimer. Etapa grave. El paciente no es consciente de sus acciones, necesita tutela constante. Firma del médico jefe. ¿El sello también es una falsificación?, preguntó Borislav, mirándome a los ojos. Sonreí con amargura, amargamente, con maldad. No, Borislav, no es solo una falsificación, es una sentencia, pero no para mí, para ellos.
Doblé cuidadosamente el certificado y lo guardé en el bolso con el resto de los documentos. Ahora tenía el juego completo: maquinaciones financieras, falsificación de firma en el contrato de compraventa y, finalmente, falsificación de documentos médicos con el objetivo de declararme incapaz. Oksana no solo quería dinero, quería borrarme como persona, convertirme en un vegetal jurídicamente, para que nadie creyera nunca ni una palabra mía. «Convoca a la gente, Borislav», ordené, dirigiéndome a la puerta. «Tenemos 48 horas para detener la catástrofe. Y créeme, cuando mis hijos lleguen aquí con sierras, les esperará una sorpresa». Salí al porche. El viento soplaba en las copas de los manzanos, como susurrando palabras de apoyo. No estaba sola. Conmigo estaba mi tierra, mi verdad y la memoria de mi esposo. Y estaba lista para pelear. Hacia la tarde del día siguiente, mi teléfono estallaba de llamadas, pero ya no miraba la pantalla. Sabía lo que estaba pasando allí. Un apocalipsis financiero en miniatura. Primero cayó Denise. Me llamó un viejo conocido mío del banco y, avergonzado, contó que al intentar pagar la cuenta en un restaurante, la tarjeta de Denise fue retenida por la terminal. Y una hora atrás, la grúa se llevó su todoterreno directamente del estacionamiento del centro de negocios por retraso en los pagos de leasing, que, como resultó, también se cubrían desde las cuentas del Robledal Dorado. Yaropolk fue el siguiente. Sus socios en el negocio de la construcción, al enterarse de que la carta de garantía del holding agrícola había sido revocada, congelaron inmediatamente los suministros de materiales. Su obra se detuvo. Entendieron que no era solo un capricho de una madre ofendida, era un bloqueo, total y despiadado. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el ocaso, tiñendo la nieve de tonos carmesí, llegaron no en sus autos brillantes. Denise llegó en taxi, Yaropolk en el auto de su esposa, y Sergei y Oksana juntos en un viejo sedán que, al parecer, pertenecía a alguno de sus amigos. Se aglomeraron en las puertas principales de la finca. Las hojas de hierro forjado estaban cerradas herméticamente. Frente a ellas, con los brazos cruzados sobre el pecho, estaban dos tipos fuertes en uniforme negro. Empresa de seguridad privada Bastión. Los contraté por la mañana, pagando los servicios en efectivo, que Borislav me entregó de la caja fuerte en la oficina del jardín. Salí al balcón del segundo piso de la casa principal. Desde aquí podía verlo todo, como en la palma de la mano. «¡Abran!», gritaba Denise, sacudiendo la reja del portón. Su abrigo estaba desabrochado, la bufanda revuelta. «Esta es mi casa. Estoy empadronado aquí. No tienen derecho». «Mamá, mamá, sal», chillaba Oksana. Su voz se quebraba en histeria. «Mamá, tenemos que hablar. Esto es algún malentendido». Yo estaba de pie, envuelta en un chal cálido, y los miraba de arriba a abajo. Por primera vez en mi vida, no sentía el deseo de bajar, abrazarlos, consolarlos, darles dinero. No veía a mis hijos, a los que mecí en brazos y curé de resfriados. Veía una manada de chacales hambrientos, a los que repentinamente apartaron del comedero. Sus rostros estaban distorsionados por la rabia y el miedo. No por arrepentimiento, no, miedo por su propio pellejo. «Mamá», me notó Sergei y agitó las manos. «Ma, diles a estos gorilas que nos dejen entrar. Tenemos que discutir la estrategia. No entiendes lo que haces. Estás destruyendo nuestro negocio». Me acerqué a la barandilla. El viento agitaba el borde del chal. «No estoy destruyendo nada, Sergei». Dije lo suficientemente alto para que oyeran. Simplemente dejé de construir sus castillos sobre mis cimientos. «¿Te has vuelto loca?», gritó Yaropolk. «¿Siquiera entiendes cuánto perdemos cada hora? Tengo penalizaciones. Mis contratos se queman. Y a mí se me quema el jardín.
respondí tranquilamente. O debería haberse quemado si hubieran logrado venderlo a los leñadores. El silencio que se hizo tras estas palabras fue ensordecedor. Se quedaron paralizados. Denise dejó de sacudir el portón. Oksana se tapó la boca con la mano. Entendieron. Sé del trato. Sé de los leñadores. Mamá, eso fue solo una evaluación preliminar. Intentó zafarse Oksana, pero su voz temblaba tanto que las palabras se desmoronaban. Solo queríamos saber el valor de mercado. Nunca hubiéramos... Vi el contrato, Oksana, interrumpí su mentira. Y vi la firma. Mi firma, que no puse yo. Y el certificado del dispensario psiquiátrico también lo vi. Oksana se tambaleó, agarrándose a los barrotes de la reja para no caer. Ahora entendía. Esto no es solo una pelea familiar. Es un caso penal. Falsificación de documentos. Fraude a gran escala. No entrarán en esta casa, pronuncié, mirándolos desde la altura de mi revelación. Ni hoy ni mañana. Pero tenemos que hablar, suplicó Sergei, en cuya voz por primera vez sonaron verdaderas lágrimas de miedo. Ma, por favor, explicaremos todo. Danos una oportunidad. Miré al guardia en el portón y asentí. Aquel se acercó a los barrotes y entregó a Denise un sobre sellado. ¿Qué es esto? Denise rompió el papel con dedos temblorosos. Una invitación, respondí. Mañana a las 10 de la mañana, en la oficina del notario Zosima Petrovich. Vengan todos y traigan a sus abogados, si es que aún les queda dinero para pagarles. Allí hablaremos. Mamá, no hace falta notario. Hagámoslo en familia, gritó Yaropolk. En familia ya lo intentaron, corté. Ahora será según la ley. Me di la vuelta y salí del balcón, cerrando firmemente la puerta de cristal tras de mí. Corrí las pesadas cortinas, aislándome de sus gritos, de sus súplicas, de su traición. Desde abajo aún llegaban voces, pero ahora sonaban amortiguadas. Me acerqué a la chimenea, donde crepitaba alegremente la leña, y extendí las manos hacia el fuego. Calor. Por fin en esta casa hacía calor. Mientras tanto, en el portón se desarrollaba otro drama, que no vi, pero del cual me enteré más tarde. Al quedarse en la calle frente a las puertas cerradas, mis hijos entraron en pánico. ¿Qué hacemos? Denise arrugó mi carta y la arrojó a la nieve. Ella nos destruirá. Si va a la policía con esa firma... Cállate, le siseó Oksana. Su rostro estaba gris, sus labios temblaban. Miró a su alrededor, como esperando un ataque desde la oscuridad. La policía es el menor de nuestros problemas. ¿De qué hablas? Se puso en guardia Yaropolk. ¿Qué puede ser peor que la cárcel? Oksana suspiró convulsivamente. Sacó del bolso un paquete de cigarrillos delgados, pero no pudo encenderlo. El encendedor se le caía de las manos. Yo no solo vendí el jardín, susurró, y en sus ojos se congeló un terror animal. Tomé un anticipo. Bueno, lo devolvemos, agitó la mano Sergei. Venderemos algo, pediremos prestado. No han entendido. Oksana agarró al hermano por la solapa de la chaqueta, atrayéndolo hacia sí. No tomé el anticipo de la empresa. Tomé un préstamo privado bajo la garantía de este trato con Bayit. Los hermanos se quedaron paralizados. El nombre de Bayit en nuestra ciudad se pronunciaba en susurros. Era un hombre de esos que no van a los tribunales. Él resolvía los asuntos de otra manera, dura, sangrientamente. ¿Tú tomaste dinero de Bayit? Roncó Denise, retrocediendo de su hermana como de una leprosa. Bajo la garantía del jardín de mamá, que no te pertenece.
Necesitaba dinero, chilló Oksana. Él dio 30 millones en efectivo. Pensé que el trato saldría bien. Mamá, un vegetal, nadie se daría cuenta. Planeaba devolver la deuda con la venta de la madera. ¿Y dónde está el dinero?, preguntó Yaropolk con voz muerta. Gastado. Oksana se cubrió la cara con las manos. Mis deudas, tu crédito para el equipo, el auto nuevo de Denise, todos los gastamos, idiotas. Nos has matado, susurró Sergei, deslizándose por la reja forjada de la cerca hacia la nieve. Si el trato no se realiza mañana, si no le entregamos la tierra o el dinero... Él dijo que si para el miércoles no hay documentos de propiedad. Oksana levantó hacia ellos los ojos llenos de lágrimas. Él cobrará la deuda en especie, con salud, con la vida. Estaban de pie en la oscuridad bajo los muros de su casa natal, a la cual ahora tenían la entrada prohibida, y entendían que la trampa se había cerrado. Querían engañar a su madre, pero se engañaron a sí mismos. Y ahora, a sus espaldas, no solo estaba la enfurecida Olimpiada Terentievna, con la ley en las manos, sino también la sombra de un hombre que no perdona errores. La reunión de mañana con el notario se convirtió para ellos no en una cuestión de herencia, sino de supervivencia. La oficina del notario, Zosima Petrovich, estaba ubicada en un edificio antiguo, con techos altos y paneles de roble que habían absorbido el olor a lacre y secretos humanos durante el último medio siglo. Yo estaba sentada a la cabecera de una larga mesa pulida, recta como una cuerda. A mi derecha estaba sentado Zosima, viejo amigo de Lyubomir, limpiando sus gafas con un pañuelo blanco como la nieve. En su rostro se leía la aflicción, pero no por el amigo fallecido, sino por los vivos que ahora debían entrar por esa puerta. Aparecieron exactamente a las 10 de la mañana. Ya no había ramos caros ni bombones. Sus rostros estaban grises, los ojos rojos por la noche sin dormir. El miedo ante Bagit y el miedo ante la ley se mezclaron en una mezcla explosiva, haciendo su comportamiento impredecible. Apenas cruzando el umbral, Denise pasó al ataque. «Esto es arbitrariedad», gritó, golpeando con fuerza la palma sobre la mesa, de modo que el cenicero de cristal saltó. «No tienes derecho a chantajearnos. Padre construyó este imperio para nosotros, para sus hijos. Y tú simplemente quieres llevártelo todo a la tumba». Se cernía sobre mí. Su rostro se distorsionó por la rabia. Antes me hubiera encogido, intentado calmarlo, servirle agua. Ahora ni siquiera parpadeé. Lo miraba, como se mira a una bestia furiosa tras un cristal, con interés, pero sin miedo. «Siéntate, Denise», pronuncié tranquilamente. «No me des órdenes», rugió él, pero de inmediato se cortó al encontrarse con la mirada de 2 guardias de seguridad parados junto a las puertas. Se dejó caer pesadamente en la silla, apretando los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. En el juego entró Oksana. Ella eligió la táctica de la víctima. «Mamita», rompió a llorar, cayendo de rodillas ante mi sillón e intentando agarrarme la mano. «No entiendes, tenemos deudas terribles. Hicimos todo por la familia, para mantener la apariencia de éxito, para no deshonrar la memoria de papá. Si no he dormido noches enteras, girando como ardilla en una rueda». Sus lágrimas corrían como un arroyo, corriendo el rímel por las mejillas. «Simplemente nos confundimos, ma», intervino ella, ahogándose. «Sí, tropezamos, pero somos tus hijos. ¿De verdad nos arrojarás a la destrucción? ¿De verdad te importan más los árboles que tu propia sangre?» Liberé mi mano suave pero decididamente. «Levántate, Oksana. No te ensucies las rodillas.
El suelo aquí no se ha lavado en mucho tiempo. Sergei, viendo que ni la agresión ni las lágrimas funcionaban, decidió entrar por otro lado. Se sentó más cerca, puso una cara lo más preocupada posible y bajó la voz a un susurro confidencial. «Ma, escucha», comenzó, mirando de reojo al notario. «Zosima Petrovich, usted lo ve, ella no está en sí. Este estrés la está matando. Mamá, dices cosas extrañas. Ves enemigos donde no los hay. Simplemente queremos ayudar. Vamos a llevarte a un buen sanatorio, descansarás, curarás los nervios, y nosotros mientras tanto nos ocuparemos de los papeles. No se pueden tomar decisiones en tal estado, es inestable». Les permití desahogarse. Les dejé verter todo el veneno, toda la mentira, toda la suciedad que se había acumulado en ellos. Esperé hasta que se agotaran, como niños que han montado una rabieta en una juguetería. Y cuando en el despacho se hizo el silencio, interrumpido solo por los sollozos de Oksana, comencé a hablar. Dediqué mi vida a que no les faltara nada. Mi voz sonaba baja, pero en la acústica del despacho, cada palabra caía pesada como una piedra. Sacrifiqué mi carrera, mi sueño, mis deseos. Pensé que estaba criando personas, dignas, honestas, buenas. Hice una pausa, recorriéndolos con la mirada. Y ustedes gastaron el último año asegurándose de que yo necesitara de todo: comida, calor, medicinas y, lo más importante, la verdad. Puse la mano sobre la carpeta de cuero que yacía frente a mí. No solo robaron el dinero que su padre ganó con su sudor y sangre, no solo falsificaron firmas, intentaron matar el robledal dorado. El jardín que Lyubomir plantó en honor a mi 40 cumpleaños, querían convertir una memoria viva en un aserradero. Era un negocio, gritó Yaropolk. Simplemente negocios, nada personal. Los árboles crecerán nuevos. Para mí es muy personal, corté. Abrí la carpeta y saqué de allí 2 documentos: el libro de contabilidad con la contabilidad negra de Oksana y ese mismo contrato con los leñadores. Esta mañana, mi abogado entregó copias de estos documentos a la fiscalía, pronuncié. En el despacho se hizo tanto silencio que se escuchaba cómo hacían tic-tac los relojes de pie en la esquina. Los rostros de mis hijos palidecieron. La palabra fiscalía sonó como un disparo. Tú nos meterás presos», susurró Oksana, y en sus ojos se reflejó ese mismo terror animal que vi ayer en el portón. Ahora, al miedo ante Bagit se sumó el miedo ante la cárcel. Fraude a gran escala, cometido por un grupo de personas por conspiración previa. Falsificación de documentos, abuso de confianza. Enumeró Zosima Petrovich en un seco lenguaje jurídico. Las penas allí son serias, de 5 a 10 años. Denise saltó, volcando la silla. «No harás eso, somos tus hijos». «¿Eres madre o un monstruo?» «Soy una madre que enseña a sus hijos responsabilidad», respondí, sin alzar la voz. Vivieron demasiado tiempo con la certeza de que todo se les perdonaría, que mamá cubriría, papá pagaría. Papá ya no está. ¿Y mamá? Mamá se cansó de pagar por sus pecados con su salud. Acerqué a ellos 4 pilas de papeles, preparadas por Zosima. Tienen una opción. Ahora mismo firman la renuncia total e incondicional a cualquier reclamo sobre la herencia. Renuncian a la parte en la finca, a los derechos sobre el jardín, a cualquier exigencia financiera hacia mí. Se dan de baja de la casa y desaparecen de mi vida, como dependientes. ¿Y si no?, preguntó Sergei con voz temblorosa. Si no, miré el reloj. En 1 hora se dará curso a la denuncia, y entonces ya nadie podrá retirarla. El caso penal es una máquina torpe, pero si arranca,
es difícil detenerla. Pero si firmamos, comenzó Oksana, pensando febrilmente, nos quedaremos sin nada. Tenemos deudas, Bayit. Él nos matará. Esas son sus deudas, Oksana, y sus problemas, dije con dureza. Yo no tomé dinero de bandidos. ¡Estás mintiendo!, gritó de repente la hija, y en sus ojos brilló una chispa malvada. No tienes pruebas de que yo supiera sobre los leñadores. Diré que tú me obligaste, que tú misma querías vender, y ahora me culpas a mí. Diré que perdiste la razón. Tengo el certificado. Ese mismo certificado que compraste por $5,000, aclaré. El original lo tengo yo, no lo olvides. Pero tengo algo mejor. Metí la mano en el bolso y saqué una pequeña grabadora vieja. Esa misma en la que Lyubomir alguna vez dictaba sus ideas en el garaje. ¿Recuerdas, Oksana, cuando fuiste a la oficina de la empresa maderera hace 2 semanas? Pregunté, girando el cassette en las manos. Te reuniste con su director en la sala de negociaciones. Estabas tan segura de ti misma, tan orgullosa de tu esquema. Te reías. Presioné el botón de reproducción. La cinta susurró, y del altavoz salió la voz de Oksana, limpia, sonora, impregnada de autocomplacencia. No se preocupen por la vieja, ella no se entera de nada de lo que pasa. Le metí los papeles bajo la apariencia de facturas de servicios públicos, y ella firmó sin mirar. Ella es una viejecita inofensiva, solo piensa en sus florecitas. Consideren que el jardín ya es suyo. Talen el bosque aunque sea mañana. Ella ni se dará cuenta, hasta que las motosierras zumben bajo la ventana. Dinero fácil, les digo. Clic. Silencio. Oksana se hundió lentamente en la silla. Miraba la grabadora, como hipnotizada. ¿De dónde?, susurró solo con los labios. Lyubomir tenía amigos en todas partes, respondí. Incluso en esa compañía a la que querías vender su memoria, el director resultó ser una persona decente. Grabó su conversación por si acaso y le entregó la grabación a Danilo cuando supo de quién era el jardín. Es el fin, exhaló Denise. Firmen, dije, extendiendo un bolígrafo. O llamo al investigador. Las manos de Oksana temblaban tanto que apenas sostenía el bolígrafo. Denise rechinaba los dientes. Yaropolk lloraba en silencio. Lamentable. Sergei miraba a un punto fijo. Uno tras otro pusieron sus firmas. Renuncia a la casa, renuncia al jardín, renuncia al dinero. Firmaron su sentencia a la pobreza, pero se salvaron de la cárcel. Al menos de la estatal. Lárguense, dije cuando se puso la última firma. Tienen 24 horas para sacar sus cosas personales de la casa. Después de eso, se cambiarán las cerraduras. Salieron en silencio, encorvados, aplastados. La familia, que parecía tan monolítica en su codicia, se desmoronó en polvo. Me quedé sola en el despacho con Zosima. El anciano se quitó las gafas y se secó los ojos. Lyubomir estaría orgulloso de ti, Olimpiada, dijo en voz baja. Hiciste lo que él no pudo. Les enseñaste la lección más importante. ¿A qué precio, Zosima?, pregunté, mirando la puerta cerrada. ¿A qué precio? A precio de la libertad, respondió él. ¿Tu libertad? Pero esto aún no era el final. Conocía a mis hijos. Una rata acorralada es capaz de un último salto desesperado. Y yo estaba lista para él. Aún no había terminado mi té, que Zosima amablemente me preparó tras la salida de los hijos, cuando en el pasillo se escuchó ruido de nuevo. Voces fuertes, pisadas. Alguien empujó bruscamente a la secretaria. La puerta se abrió de par en par, con tal fuerza que golpeó la pared. Regresaron, pero ahora eran más. Los hijos varones entraron primero,
y en sus ojos ya no había miedo. Allí ardía un fuego febril, loco, de última esperanza. Detrás de ellos venía un hombre desconocido para mí. Un tipo resbaladizo, con un traje barato, con ojos huidizos y un maletín bajo el brazo. Oksana se mantenía atrás, jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. «Te alegras pronto, mamá», soltó Denise, arrojando sobre la mesa ante Zosima una carpeta amarillenta. ¿Pensaste que firmaríamos la renuncia y nos iríamos bajo un puente? Ni lo sueñes. ¿Qué es esto?, preguntó tranquilamente Zosima, sin siquiera tocar los papeles. Esta es la verdadera voluntad del Padre, declaró triunfalmente Yaropolk. La encontramos en un escondite en la biblioteca, del cual tú no sabías. El desconocido de traje dio un paso adelante, se aclaró la garganta y habló con voz empalagosa. Permítanme presentarme, Arkady Semenovich, abogado. Represento los intereses del difunto Lyubomir Ivanovich. Aquí hay un documento, fechado una semana antes de su fallecimiento. En él está escrito negro sobre blanco. El robledal dorado está sujeto a venta inmediata, y los fondos obtenidos deben ser divididos en partes iguales entre los hijos. ¿Y la esposa?, aclaró Zosima, mirando a Arkady por encima de las gafas. A la esposa le corresponde una manutención vitalicia por el monto de... El abogado miró el papelito. La pensión mínima. Lyubomir Ivanovich consideraba que el mucho dinero a una mujer de su edad solo le haría daño. Sergei sonrió con sorna, mirándome directamente a la cara. ¿Ves, ma? Papá nunca confió en ti. Para él era simplemente un ama de casa, una función conveniente. Él sabía que no te las arreglarías con el negocio. Por eso ordenó venderlo todo. Todos tus derechos de propiedad son una ficción. Aquí está su última voluntad. Me miraban con desafío, esperando que me quebrara. Que la conciencia de que mi esposo me consideraba inútil me aplastara definitivamente. Golpeaban en el lugar más doloroso, en mi amor y fe en Lyubomir. ¿Ama de casa, dices?, volví a preguntar en voz baja. Exactamente, asintió Denise. Así está escrito, debido a la falta de perspicacia comercial de la esposa. Siempre fuiste solo una sombra. Mamá, resígnate. Miré a Zosima. El viejo notario se levantó lentamente. Su rostro expresaba una repugnancia tan profunda como si hubiera visto una rata muerta en su mesa. Arkady Semenovich, pronunció con tono gélido. Conozco la letra de Lyubomir Ivanovich mejor que la mía propia. Conozco el registro de todos los testamentos en este distrito. Este documento es una falsificación burda y mediocre. Usted no es un experto, chilló Oksana. Iremos a juicio, probaremos. No tendrán que probar nada. Zosima se acercó a la caja fuerte empotrada en la pared a su espalda. Marcó el código, giró la pesada rueda y sacó un sobre de papel grueso, sellado con lacre con el sello personal de Lyubomir. Aquí está el verdadero testamento, dijo, poniendo el sobre la mesa. Lyubomir Ivanovich me lo entregó 3 días antes de su muerte, con una condición especial. Abrirlo solo en caso de que los hijos intenten impugnar los derechos de la madre o causar daño a su propiedad. En el despacho se hizo un silencio sepulcral. Zosima rompió el sello, sacó el documento. Leo. Su voz se fortaleció y sonó solemne. Yo, Belozersky Lyubomir Ivanovich, estando en mi sano juicio y firme memoria, lego todos mis bienes muebles e inmuebles, incluido el jardín Robledal dorado, a mi única y amada esposa, Olimpiada Terentievna, mi musa, mi socia, mi conciencia. Sentí como una lágrima rodaba por mi mejilla.
Él no me consideraba un ama de casa. Él sabía. Él lo sabía todo. Además, continuó Zosima, alzando la voz para cubrir el murmullo que había comenzado. Punto sobre los herederos de segunda fila. Mis hijos Denis, Yaropolk, Sergei y Oksana obtienen derecho a la herencia solo por decisión de mi esposa. Sin embargo, Zosima hizo una pausa, mirando a los hijos palidecidos. En caso de que alguno de ellos cometa acciones dirigidas contra los intereses de la madre, intente engañarla, inducirla a error o impugnar sus derechos, dicho heredero queda privado de todo, completa e irrevocablemente. Esta es mi voluntad, y es definitiva. Eso es imposible, roncó Denis. Él no pudo escribir eso. Fuiste tú quien lo hizo. Aquí está mi firma y sello, certificado en el registro, respondió tranquilamente Zosima. Cualquier tribunal confirmará la autenticidad en 5 minutos. Pero su papelito, apuntó con asco con el dedo a la carpeta traída por ellos. Es un artículo penal, falsificación de pruebas. Nosotros no sabíamos nada. Se desvinculó de inmediato Arkady Semenovich, retrocediendo hacia la puerta. Simplemente me dieron los documentos. Pensé que eran verdaderos. Yo no tengo nada que ver. ¡Quieto! La voz sonó desde la puerta. Todos nos volvimos. No hablaba el guardia. Hablaba ese mismo testigo que los hijos trajeron consigo, supuestamente para confirmar la autenticidad de su hallazgo. Un hombre tranquilo con abrigo gris, que todo este tiempo estuvo en la esquina y no pronunció palabra. Sacó del bolsillo una identificación y la abrió. Mayor de Justicia Kovalev, Departamento de Lucha contra Delitos Económicos. Se presentó. Los hijos se quedaron paralizados con la boca abierta. Oksana se deslizó por la pared. ¿Usted está con ellos?, susurró Sergei. No, estoy con ella. El mayor asintió en mi dirección. Olimpiada Terentievna contrató una agencia de detectives privados hace 3 días, cuando recién encontró los documentos en el garaje. Realizamos vigilancia, y cuando ustedes comenzaron a buscar un abogado intratable y testigos para falsificar el testamento, dieron con nuestro hombre. ¿Contrataste a un detective? Denis me miró como si yo de repente hubiera hablado en chino. Te lo dije, Denis, respondí, secándome una lágrima. Ya no soy esa mamá que cree ciegamente. Protejo la memoria del padre y a mí misma. El mayor se acercó a la mesa y tomó con cuidado la carpeta falsa a través de un pañuelo para no dejar sus huellas. Intento de fraude a gran escala. Uso de documentos falsos. Conspiración. Todo documentado. También tenemos la grabación de video de la entrega del soborno a este abogado. Arkady Semenovich palideció y se desplomó en la silla, agarrándose la cabeza con las manos. Bueno, ciudadanos herederos. El mayor miró a mis hijos. ¿Vamos al departamento o firmamos una confesión sincera aquí mismo? Olimpiada Terentievna pidió no dar curso al caso si ustedes renuncian voluntariamente a todo. Pero después de este circo con el testamento secreto, me miró inquisitivamente. Los miraba, a mis niños, a quienes enseñé a caminar, a mi niña, a quien trencé coletas. Estaban parados, aplastados, humillados por su propia codicia. Su plan fracasó. Su mentira se volvió contra ellos. No les quedó nada, ni dinero, ni honor, ni apoyo materno. Que se vayan, dije cansada. Que simplemente se vayan. No quiero verlos. Mamá, susurró Oksana. ¡Fuera!, gritó Zosima, perdiendo por primera vez la compostura. ¡Fuera de aquí!
y agradezcan a Dios que su madre tiene más corazón que todos ustedes juntos. Salieron corriendo del despacho como perros apaleados. El mayor detuvo solo al falso abogado Arkady, que balbuceaba algo lastimosamente sobre un error. Me quedé sentada en el sillón. La victoria era mía, completa e incondicional. Defendí el jardín, defendí mi nombre, protegí la voluntad de Lyubomir. Pero, ¿por qué en el pecho se sentía tan vacío? ¿Por qué la victoria tenía sabor a ceniza? Hiciste todo correctamente, Olimpiada. Zosima puso la mano en mi hombro. Ellos no se habrían detenido. Te habrían devorado y no habrían dejado ni los huesos. Lo sé, Zosima, lo sé. Tomé el sobre con el verdadero testamento. A mi musa, a mi socia. Apreté la carta contra mi pecho. Lyubomir estaba conmigo. Él lo previó todo. Me dio un arma para que pudiera defenderme cuando él no estuviera. Sabía que este día llegaría, y creía que yo lo lograría. Y lo logré. Ahora ante mí yacía una nueva vida. Una vida sin mentiras. Una vida en la que yo era dueña de mi destino. Pero primero tenía que volver a casa. A mi verdadera casa y a mi jardín. Lo primero que hice fue cambiar las cerraduras no solo en las puertas de entrada, sino también en el portón, en el garaje, en todos los cuartos de servicio. Fue un gesto simbólico, pero necesario. Luego abrí las ventanas, todas, de par en par. El aire helado irrumpió en las habitaciones, expulsando el olor rancio a mentira, miedo y perfumes ajenos. Una semana después, me mudé del anexo de vuelta a mi dormitorio. Temía sentirme sola allí, pero, para mi sorpresa, las paredes me recibieron como a una vieja amiga. Llené la casa de música. Tchaikovsky, Rajmáninov. Esos discos que escuchábamos con Lyubomir por las tardes, y flores. El invernadero, que Oksana quería remodelar en un gimnasio, lo restauré en un mes. Ahora, allí florecían orquídeas de nuevo. Pasó la primavera, llegó el verano. El robledal dorado revivió. Despedí a los viejos capataces que encubrían el robo y contraté gente nueva. Borislav siguió siendo mi mano derecha, pero ahora me miraba no con lástima, sino con admiración. Yo misma recorría las posesiones cada mañana en un pequeño cuatriciclo, revisaba los sistemas de riego, vigilaba los injertos. Mis conocimientos de diseñadora de paisajes, que consideraba una carga inútil del pasado, resultaron ser un capital invaluable. No solo salvamos la cosecha, la aumentamos. Abrí junto al jardín una pequeña escuela. Las mujeres locales, muchas de las cuales estaban sin trabajo, venían a aprender a cuidar las plantas, hacer la poda correcta, entender los fertilizantes. Veía cómo se encendían sus ojos cuando entendían que la tierra puede alimentar si se la trata con amor. Esto me daba fuerzas. Me sentía necesaria, no una billetera, no una sirvienta, sino una mentora. De los hijos escuchaba rara vez. Los rumores llegaban a través de conocidos. Denise concibió trabajo como gerente en un salón de autos vendiendo esos mismos autos en los que antes andaba como rey. Dicen que no le va mal, aunque le bajaron los humos rápido. Yaropolk trabaja como capataz en una obra ajena. Carga ladrillos a la par de los obreros para pagar deudas. Sergei se fue a otra ciudad. Consiguió trabajo como paramédico en una ambulancia. Al parecer, recordó que tiene un diploma de enfermero, que le obligamos a obtener por si acaso. ¿Y Oksana? Oksana trabaja como administradora en un salón de belleza. No como dueña, sino como esa chica en la recepción que trae café y anota a los clientes. Bagit, como se descubrió, no la mató.
Simplemente le quitó todas las joyas, los abrigos de piel y el apartamento en el centro que le regalamos para la boda. Ahora alquila una habitación en las afueras y aprende a vivir con un sueldo. No los odio. La ira se fue, dejando tras de sí una tristeza silenciosa. Les ayudo a veces anónimamente. Pago el tratamiento de alguno o envío alimentos, pero no les doy dinero en las manos y no los dejo entrar a la casa. Deben recorrer este camino ellos mismos, convertirse en personas y no en parásitos. Aquella tarde, a finales de agosto, paseaba por el jardín. Las manzanas ya se habían llenado de jugo. Sus costados se enrojecían bajo los rayos del sol poniente. El aire era denso, dulce, olía a miel y a tierra calentada. Llegué hasta la alameda central, donde crecía nuestro patriarca, el viejo roble, alrededor del cual Liubomir alguna vez plantó este jardín de manzanos. Era su lugar favorito. Apreté la mejilla contra la corteza áspera del roble. Bueno, Liubomir, susurré. El jardín vive, la casa está en pie. Lo logré. Bajé la mirada hacia las raíces del árbol. Allí, entre la hierba alta, algo brilló. Extraño. Me incliné. La tierra en la misma base del tronco estaba ligeramente removida, como si un topo hubiera cavado un túnel recientemente. Pero no era un topo. De la tierra asomaba la esquina de una caja de madera. El corazón latió más rápido. Me arrodillé y con las manos aparté la tierra suave y cálida. Era una pequeña caja de madera oscura, decorada con una talla sencilla. La reconocí. Liubomir tallaba de esas cuando recién nos casamos, para guardar semillas en ellas. La saqué, la sacudí de la tierra. La cerradura cedió fácilmente. Dentro, sobre una almohadilla de terciopelo, yacía un anillo de oro sencillo. No de boda, sino ese mismo que me regaló en nuestro primer aniversario, cuando aún no teníamos ni dinero ni imperio, solo amor y sueños. Pensé que lo había perdido hace 20 años. Bajo el anillo había una hoja de papel doblada. La desplegué. Letra de Liubomir, firme y segura. Sabía que encontrarías el camino de regreso a los árboles, mi Olimpiada. Siempre fuiste la más fuerte de todos nosotros. Perdona que tuve que irme antes y dejarte este desorden, pero creía que precisamente tú podrías ordenarlo. Usa este anillo y recuerda, no eres una sombra, eres luz. Tú, Liubomir. Las lágrimas brotaron de los ojos, pero eran lágrimas de felicidad. Él sabía, él lo previó todo. Lo escondió aquí, en el corazón de su jardín, sabiendo que solo yo vendría aquí para tocar la tierra con las manos. Ninguno de los hijos habría encontrado nunca esta caja, porque no miraban bajo sus pies. Miraban solo sus teléfonos y billeteras. Me puse el anillo en el dedo. Me quedaba bien. El oro cálido calentó la piel. El viento susurró en las ramas del roble, y me pareció oír su risa. La risa tranquila y bondadosa de mi esposo. Me levanté, sacudí las rodillas y miré el atardecer. El sol se ponía tras el horizonte, tiñendo el cielo de púrpura y oro. Mi jardín respiraba, vivía, se preparaba para el otoño. Y yo estaba viva. Era libre, estaba en casa. Esta es la historia, mis queridos oyentes. Una historia sobre la traición de los más cercanos, sobre la ceguera del amor y sobre la epifanía que llega a veces a un precio demasiado alto. Olimpiada Terentievna pasó por un infierno creado por sus propios hijos, pero salió de él no quebrada, sino renacida. ¿Qué piensan ustedes? ¿Actuó correctamente? ¿No fue demasiado cruel con su propia sangre? Pues la madre debe perdonar, así nos enseñaron.
¿O hay una línea tras la cual el perdón se convierte en complicidad con el mal? Escriban en los comentarios qué piensan al respecto. ¿Podrían ustedes en su lugar privar a los hijos de todo para salvar la obra de la vida del esposo y su dignidad? ¿O intentarían darles otra oportunidad número 101? Me interesa mucho conocer su opinión. ¿Tal vez alguno de ustedes se ha enfrentado a algo similar en la vida? Compartan sus historias, discutamos. Y por supuesto, si les gustó este relato, si tocó las cuerdas de su alma, no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Es la mejor recompensa para el narrador. Si quieren saber cómo se desarrolló el destino de Olimpiada y sus hijos después, escriban en los comentarios. Quiero la continuación. ¿Quién sabe? Tal vez su camino hacia la corrección apenas comienza. Les deseamos todo lo mejor.